Esther capítulo 9. Los judíos destruyen a sus enemigos. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? ¿O qué más, ¿o qué más es tu demanda? Esther es recompensada por temer a Dios y no a las personas, por interceder en favor de su pueblo, por estar dispuesta a sacrificar su vida por otros y por cumplir con el mandato bíblico de mantenerse unida a los suyos. Dios promete las mismas cosas a quienes cumplen con estos principios. Véase Juan 15:7, versículo 13. Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán, y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. La fiesta de Purim, versículo 16. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Comentario. Los judíos tuvieron casi 9 meses para preparar su defensa, como lo vemos en capítulo 8, versículo 9. Cuando llegó el día señalado en el decreto de Amán de hace 3:13, los judíos estaban bien preparados para defenderse, como lo indica el gran número de gente que mataron. Versículo 18. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo,
porque Amán, hijo de Amedata Agagüeo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Ester, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Ester, y según ellos habían tomado sobre sí, sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Ester confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Comentario final. El banquete conmemorativo en honor del último episodio de la batalla en Susa dura 2 días. En la fiesta de Purim, en la que se intercambian regalos, hay regocijo y se lee el libro de Ester. Se celebra con alegría anualmente un mes antes de la Pascua. A mí sí hay algo que me llama la atención, y es precisamente, o sea, bueno, pues obviamente vemos cómo viene una victoria de los judíos frente a todo esto que había ocurrido con Amán, pero adicional, cuando vemos como la instauración de esta fiesta de Purim, nosotros podemos darnos cuenta que dentro de las fiestas santas, al Señor le gustaba que se hicieran fiestas, ¿cierto? Entonces hay unas que están establecidas y lo vemos en los primeros libros de la Biblia, en Levítico, tal vez un poco en Deuteronomio, o sea, en el mismo Éxodo se habla de algunas de estas cosas, por ejemplo, acerca del día de reposo, ¿cierto? Pero entonces vemos acá una nueva fiesta, que es la del Purim, pero que esta no ha sido establecida directamente por Dios, sino por Mardoqueo. Y sin embargo es una fiesta muy popular entre el pueblo judío actualmente, ¿sí? Entonces se lleva a cabo y se dan regalos, y sí, es conmemorando precisamente esto. Entonces me llamaba la atención que, que es una fiesta judía, pero que no fue mandada por Dios directamente, sino que una conmemoración de estas cosas que ocurrieron con el pueblo de Dios en este tiempo. Entonces me llamaba la atención esta parte, ¿no? O sea, no fue una fiesta establecida por Dios, sino por Mardoqueo en este tiempo. Y hay otra cosa también, y es que en otro de los comentarios habíamos visto, si bien recordamos en esta semana que estábamos leyendo, y se hablaba que la batalla, o que el tiempo que había durado había sido como de 70 días o una cosa así. Entonces me llamaba la atención ver cómo se habla solamente de 2 días, el 14 del mes de Adar y el siguiente día, y se dice que se hace fiesta en esos días, ¿no? El 14 y el 15 del mes de Adar, dice acá. Entonces podemos ver más bien, o el comentario que se hacía en estos días, que está pues en la Biblia de estudio, que es lo que nosotros leemos adicional a la palabra, que se lee y que se manifiesta como un comentario, probablemente se refiere como a un tiempo antes
como un tiempo antes de que se viera el día en que se debía cumplir esta ley que había sido firmada por Amán. Sí, entonces probablemente, pues ahorita que lo pienso, a pesar de que lo leíamos como que era que se había demorado la batalla 70 días, pero realmente, como vemos aquí, solamente duró el día 14 y dice acá el 15. ¿Sí? Entonces, esa parte también me llamó la atención, pues como para hacer la claridad, ¿no? Pues respecto del comentario, pudieron haber sido 70 días, no de batalla, sino de un tiempo anterior. Y también aquí en alguno de estos comentarios hablaba que ellos probablemente habían tenido, el pueblo judío había tenido probablemente unos 9 meses para prepararse para esas batallas, ¿sí? Desde el momento en que se contrarrestó la ley de Amán.